Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Noticias con Café. No se escucha porque recuerden que yo los lunes y los viernes no tengo música. Ando solita y cuando estoy solita es un poquito más complicado colocar todos los elementos, pero aquí estamos. Estamos en Noticias con Café en una semana en que ha vuelto el rum rum de la corrupción al gobierno de Wanda Vázquez Garcet, en este caso, específicamente en la Cámara de Representantes con las vistas públicas que trajeron ahora el testimonio de Ricardo Vázquez Hernández, ese contratista de 313 LLC que trae información o ninguna información porque dice que está cooperando con las autoridades y no le quiere decir a la Comisión de Salud de la Cámara lo que está pasando o lo que pasó en las transacciones de 3 órdenes de compra de pruebas rápidas que supusieron para él y para la cuenta de banco de su corporación 3.6 millones de dólares. Y al día de hoy tienen el dinero y las pruebas no sirven. También hubo comentarios racistas en la legislatura de Puerto Rico cuando el representante Luis Junior Pérez trató de darle loas a Luis Dávila Colón y lo que hizo fue insistir en el racismo de miembros de esa colectividad cuando el ex analista político de una de las estaciones de radio tradicionales utilizó la palabra nigger para referirse a cómo los afroamericanos en Estados Unidos hablan entre ellos, utilizando una palabra evidentemente racista y que tiene un corte ideológico racista muy fuerte, una carga fuertísima en Estados Unidos. Y Tata Charbonnier trató de defenderlo diciéndole a David Begnaud que eso era libertad de expresión y bueno, ahí se metió Tata, que yo creo que no entiende al día de hoy lo que le quiso decir David Begnaud. Pero ahí están los asuntos generales. Pasó de todo, pero yo quiero empezar hoy hablando sobre una nota que me parece interesante, que nosotros hemos hablado acá en varias ocasiones y que parece que es una insistencia muy puntual de la ex secretaria del Departamento de Hacienda de Ricardo Rosselló Nevares, quien, entre otras cosas, salió del closet de allá donde está en Virginia y le envió una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. De eso vamos a hablar ya mismo. Yo quiero empezar con la última columna que escribió en esa publicación de negocios en inglés del periódico El Vocero, la ex secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes Marimó. Es quizás la cuarta columna que la CPA escribe hablando específicamente de lo que ella entiende debe ser el proyecto más importante para impulsar en este momento en Puerto Rico, que es traer nuevamente todo lo que se relaciona con los incentivos a las compañías farmacéuticas, lo que una vez se conoció como las 936 y que ahora puede ampliarse no solamente a la manufactura de dispositivos médicos y medicamentos, sino a otro tipo de proyectos tecnológicos e incluso de nanotecnología que le pueden hacer muy bien a la economía de Puerto Rico. ¿Y por qué quiero empezar hablando sobre eso? Vamos también a hablar de política partidista porque, como ustedes saben, por ahí está todo lo relacionado a un debate que va a haber entre los candidatos a la primaria en el Partido Popular. Ayer se repartieron turnos y me parece interesante que hablemos sobre eso. Específicamente, por dos razones quiero hablar del asunto de la posición de Teresita Fuentes Marimó con relación a la vuelta de la industria farmacéutica y de medicamentos, dispositivos médicos. Dice la CPA, Contadora Pública Autorizada, las disposiciones fiscales que se están tratando de mover en Estados Unidos
ambas otorgan créditos de diferentes maneras. Las reglas de GILTI penalizan a un fabricante en Puerto Rico al tratar a la isla como una jurisdicción extranjera, mientras que la sección 936 proporcionaron un incentivo. Las reglas GILTI no se aplican a los fabricantes que operan en otros estados. El proyecto 3940 y el HR de la Cámara 6648 no son otra sección 936 simple y llanamente. Ustedes saben que uno de los planteamientos del Partido Nuevo Progresista es precisamente que lo que quiere hacer, los proyectos que quiere atender las congresistas Plaskett y Nidia Velázquez, es traer nuevamente el incentivo 936, y ellos hacen una crítica que es supuestamente, según ellos, darle super incentivos a estas industrias y realmente penalizar a las industrias en Puerto Rico. Dice plain, como dirían ellos mismos, Teresita Fuentes, que no son eso que los vocales del Partido Nuevo Progresista, entre ellas, la comisionada residente Jennifer González, está diciendo. Dice, los proyectos de ley Plaskett y Wicker tienen como objetivo trasladar la fabricación de medicamentos a los Estados Unidos, para empezar, mediante el establecimiento de un entorno ideal para el desarrollo de medicamentos innovadores. Por otro lado, el proyecto de ley, y quiero que hagamos hincapié en esto porque está hablando la experta. Está hablando la experta, óigame, nada más y nada menos que en el Código de Rentas Internas de Estados Unidos y de Puerto Rico. No está hablando cualquier persona. Está diciendo específicamente con relación al proyecto de Jennifer González. El proyecto presentado por la comisionada residente otorga créditos fiscales en zonas económicamente afectadas. Parecería una factura productiva, pero en realidad haría muy poco por atraer a los fabricantes de medicamentos innovadores que invierten cantidades significativas en investigación, en aquello que ellos conocen, como les encanta hablar inglés aunque no lo entienda, Research and Development, investigación y desarrollo. Ese proyecto, ese proceso científico es súper costoso para cualquier farmacéutica. Pasan 1, 2 años, como dijo muy bien el peritaje del recinto de ciencias médicas con relación a la vacuna del COVID. Va a pasar tiempo, tenemos que ir atrás y adelante. Puede pasar 1 año en lo que ese producto está disponible, porque en efecto ese es el procedimiento de investigación y desarrollo. Continúa diciendo, esa investigación se convierte en un activo intangible. La fórmula patentada para medicamentos líderes en el mercado. Sin un incentivo que permita a ese fabricante realizar ese tipo de fabricación en la isla sin verse afectado por costos insostenibles, las matemáticas simplemente no cuadran. Me encanta porque, entre otras cosas, les dice, bueno, pero ¿dónde están las matemáticas de ustedes? ¿Cuándo fue que se sentaron e hicieron el análisis y nos pueden probar a nosotros que estamos hartos de ver esto entre lo que es el caso mismo, ¿no? El caso en la industria versus el Código de Rentas Internas y lo que supone eso para el país? Pues mire, no cuadra. Eso que usted quiere hacer, no lo dijo en esas palabras, es un disparate. No tiene los efectos que usted dice que va a tener. Ahí es que viene la demagogia del discurso de Jennifer González y de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. La inversión para producir un medicamento es mucho mayor de lo que considera el proyecto de ley y tampoco es lo suficientemente beneficiosa para los fabricantes de genéricos que ya operan eficientemente en todo el mundo y no tienen la necesidad de reubicar las operaciones. Eso es bien importante. Recuerden, hay un medicamento con marca y un medicamento genérico que en efecto tiene un taller en el mundo entero. Está diciendo la experta, mire, eso no lo resuelve ni siquiera los genéricos.
Sería una política ciega, blind, y socialmente insensible, y una economía insensata, no mirar esta legislación a través de otra cosa que no sea el lente de los acontecimientos actuales en todo el país. Es decir, déjense de estar hablando con la teoría de que la estadidad sí o no es lo que nos va a beneficiar, como hicieron con las 936, empobrecer y encarecer la vida del país, y ahí están los resultados. Ni la estadidad ni la bonanza económica que ustedes alegaban, porque a todas luces lo que hicieron fue empobrecer al país. En un momento en que Estados Unidos está luchando contra una pandemia y millones de minorías están haciendo frente a la discriminación sistémica, está claro que está sucediendo algo aquí que, en palabras de Bob Dylan, me encanta porque ella siempre trae a un imaginario del entretenimiento popular en muchas ocasiones. Los tiempos están cambiando. Como dijo ayer el New York Times, The Times, la revista Times. America must change. Jennifer must change. Wanda Vázquez Garcet must change. Please. Como alguien que siempre ha favorecido la estadidad, en el caso de ella que lo ha dicho propiamente, ese jueguito parece inoportuno, no dice jueguito, lo dije yo, e insensible continuar utilizando el mote de la antiestadidad frente a todo esto. A mí me parece que una vez más Teresita Fuentes Marimó está utilizando la capacidad de análisis que tiene en esa materia, que ustedes saben que es una materia altamente técnica, que estuvo a punto, dice Ramón Cardona, cambia y adáptate, exacto. Estuvo a punto de ser una de las personas que fuera a la Junta de Control Fiscal precisamente a trabajar para atraer este tipo de proyectos, ponerlos en marcha y obviamente la Junta utilizarlo como esa bonanza económica que quieren para pagarle a los bonistas. Esta vez, Teresita Fuentes parece que dijo, mira, si yo no digo esto con todas las letras, fíjense que ella siempre ha hablado del proyecto Plaskett, del proyecto Winker, del proyecto Nidia Velázquez, etcétera, etcétera. Es que Nidia Velázquez se une a la congresista Plaskett, que está por Islas Vírgenes. Si yo no digo esto con todas las letras, esta gente no lo van a entender. Miren, esto es un disparate, Jennifer González y Wanda Vázquez Garcet, versus esto que va a traer realmente lo que el país necesita, que es desarrollo económico. Y yo lo he dicho antes, y lo voy a decir una vez más, el proyecto que está planteado aquí sería la vuelta de bonanza económica en un país, en un momento en que el país está más listo para atender esa necesidad que tiene Estados Unidos de medicamentos y dispositivos médicos. Y está más listo precisamente porque el país tiene una fuerza trabajadora mucho más diestra, pero sobre todo los centros de investigación y desarrollo entre las universidades, todas las universidades, Universidad de Puerto Rico, Escuela de Medicina de Ponce, todas las universidades interamericanas que están haciendo el desarrollo del conocimiento de esos jóvenes que se pueden quedar con ese mercado. Tiene los científicos, ahí está el fideicomiso, ahí está el Centro Comprensivo de Cáncer, el fideicomiso de la ciencia, que me parece que fue quizás lo mejor que tuvo el proyecto de Antonio García Padilla en la Universidad de Puerto Rico. Entonces, si eso está ocurriendo en el país, viene esta mujer que es identificada tranquilamente como estadista y le dice a Jennifer González y a Wanda Vázquez Garcet, déjense de esos inventos y déjense de politiquear, porque aquí lo que tiene que pasar es que ese desarrollo económico entre directamente a través de esos proyectos de ley. Tenemos esa infraestructura y lo más interesante, y ahí es cuando yo encajo que Teresita Fuentes definitivamente tiene
un oído en Washington, además de en el Congreso, en la oficina del presidente y la Casa Blanca, porque Peter Brown, el famoso Peter Brown, que es la persona que viene a Puerto Rico, el liazón entre la Casa Blanca y Puerto Rico con relación a todo lo que está ocurriendo, el coordinador federal para la reconstrucción del país, después de María, etcétera. Nada más y nada menos que se está reuniendo con los diferentes directivos del gobierno de Puerto Rico, específicamente con Rodrigo Maces, que es el portavoz de la Alianza para el Desarrollo Económico de Puerto Rico. ¿Qué es lo que me parece importante de estas reuniones? Que el propio Maces, fíjense que estamos hablando del gobierno de Puerto Rico, de Wanda Vázquez Garcet y de Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez y la comisionada residente Jennifer González. Le está diciendo Rodrigo Maces al país que cada vez están más cerca las posibilidades de que Puerto Rico vuelva a convertirse en un centro de operaciones manufactureras de dispositivos médicos y medicamentos. Dijo específicamente con relación a Peter Brown: he estado visitando algunas instalaciones farmacéuticas locales para evaluar el potencial de desarrollo de esta industria en la isla, la cual durante la permanencia de la sección 976, entre el 76 y el 96, aportó décadas de bonanza para el país, aunque por los pasados años se ha visto impactada, todavía representa la espina dorsal del desarrollo económico de la isla. Estuve reunido con el contraalmirante y visitó algunas instalaciones farmacéuticas para llevar información a Estados Unidos. Estamos realizando esfuerzos entre el Senado y la Cámara de Representantes del Congreso para seguir progresando en la dirección de atraer a las compañías farmacéuticas a la isla. Estamos dando pasos firmes y cada día estamos más cerca, dijo Maces. Para que tengamos una oleada de empresas que busquen establecerse aquí, debe haber una orden presidencial o legislación que le brinde ventajas competitivas a las empresas ubicadas en la nación americana. Nosotros estamos listos para eso. Trump tiene que determinar cuáles activos de la manufactura son críticos para retomarlos a suelo americano y el destino más indicado es Puerto Rico. Esto es un proceso que conlleva una evaluación de tratados comerciales internacionales, lo que se está haciendo en este momento. Estamos listos para presentar y promover a la isla para que cuando esto ocurra, poner manos a la obra. Yo no sé si Maces sabe que ahí cometió un error técnico de discurso ideológico. Yo estoy convencida que el 2020, sobre todo de cara a las elecciones y los planes de trabajo que puedan tener uno u otro candidato, es el año en que Puerto Rico puede iniciar y utilizar ideológicamente aquella famosa frase que era un proyecto de desarrollo económico desde Estados Unidos, presidencia Roosevelt, Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, aquel famoso proyecto de manos a la obra. Y yo no sé si Maces lo entiende, que obviamente debe ser una persona allegada al Partido Nuevo Progresista porque está en el poder. Ese proyecto de manos a la obra de desarrollo económico puede estar hoy cimentado en esa estructura de la manufactura de medicamentos y dispositivos médicos. Pero sobre todo, Puerto Rico se enfrenta de cara a las elecciones del 2020 a saber si va a querer un gobierno o va a desarrollar un gobierno que su política pública sea devolverle brillantez a las instituciones públicas, vis a vis ese proyecto de desarrollo económico. Y en ese sentido está planteado si la operación es serenidad con relación a la cultura, si la operación es desarrollo económico tipo manos a la obra. En ese sentido sería genial en este momento, sin hablar de las posiciones y los personajes públicos de la época, tipo Tocqueville, ¿ok? O sea, la gente que desarrolló la institucionalidad en Puerto Rico desde el gobierno. Y sería bien interesante
realmente releer y revisitar esos textos, porque a mí me parece que lo que está planteado aquí en el siglo XXI es precisamente aquel proyecto que cambió el país de una economía agrícola a una economía manufacturera. ¿Y dónde estamos hoy? De una economía manufacturera a una economía altamente tecnológica. Y lo que dijo Mases, me parece, y está diciendo Papo Donel, Teodoro Moscoso, definitivamente, ideológicamente, en términos del discurso, utilizó la frase que debe estar, que si hay alguien en ese partido, alguien en ese gobierno que tenga implicación, sepa cómo se implica el discurso ideológico con el discurso histórico, debería saber que lo que dijo Rodríguez Masse es precisamente lo que el país está planteando hoy. No es volver al proyecto Manos a la Obra, es desde el punto de vista ideológico establecer un proyecto que pueda devolverle al país realmente lo beneficioso de un desarrollo económico de futuro, que no está en los proyectitos de coger aquí, coger allá para hacer a Puerto Rico pobre y que nos den la estadidad. En ese sentido, me parece que Teresita Fuentes tiene oído en tierra. Mases, a quien no conocía, honestamente, sé que fue un presidente de los industriales en algún momento. Me parece que están por el camino de identificar en Washington cuáles van a ser las oportunidades y no creo que las oportunidades estén donde dice Jennifer González y Wanda Vázquez Garcet que están. Y me detengo un momento porque no he dicho las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. No se olvide que estamos en Bonitas Radio, que allí a bonitasradio.net todavía puede ir y contribuir a nuestro proyecto, que también puede hacerlo a través de ATH Móvil, si está en Puerto Rico o en Estados Unidos, en el área de negocios. ATH Móvil, Fundación Periodismo 21. Es la Fundación Periodismo Siglo XXI la que le va a dar los contenidos, producción de contenido que se replicarán y se distribuirán en Bonitas Radio. Que también lo puede hacer a través del correo general PMB 284-00919-4000, San Juan, Puerto Rico. Naida Camacho, no se debe olvidar el desarrollo de la agricultura también, no enfocarse nada más en las farmacéuticas, hay que tener un balance. Naida, totalmente de acuerdo, por eso es que digo que no sería nada más un proyecto de infraestructura, de desarrollo de manufactura en esos renglones. Me parece que el asunto tecnológico de la agricultura, de la manera en que se está desarrollando la agricultura en el mundo, que tiene que ver mucho con tecnología, puede ser también uno de los elementos de capacidad para esto. Pero en ese sentido, ahí sí que yo te diría que se distancia del proyecto manufactura en términos de que el gobierno de Estados Unidos tiene, que como muy bien sabemos, administra la colonia, tiene que hacer unos movimientos a nivel de su legislación para poder traer esos incentivos, porque serían manufacturas farmacéuticas de ese país, para desarrollar otra vez esa industria y que realmente en medio de una pandemia no se esté sufriendo lo que se está sufriendo hoy. Porque sacaron todo a China y a India, sobre todo. La biomédica, física cuántica, investigación de medicamentos debe ser otro currículo que deben expandir para crear patentes que dejen dinero a las mismas universidades. Definitivo. Por eso es que hablo del fideicomiso de ciencia. Y si no lo sabía, le voy a dar un dato que me parece importante. En Puerto Rico hoy hay 70 plantas de dispositivos médicos y 46 de biofarmacéutica, que producen más productos para Estados Unidos que cualquier otro país o estado. Hoy, claro, limitada todavía la operación, lo que representa sobre 40,000 millones y 68% de las exportaciones totales. Ese sector manufacturero también representa el 34% del Producto Interno Bruto, aporta 6,700 millones al fisco y paga salarios de sobre 1,000 millones a más de 150,000 empleados. Aún así, Estados Unidos depende de un 90% de los ingredientes activos que se manufacturan
en China. Y ni hablar de los problemas que ha tenido China con relación al control de calidad de los productos. Ramón Cardona, Puerto Rico tiene que moverse energía solar 100% y diversificar su base industrial. Totalmente de acuerdo. Podrán renegar de Lela, pero los desarrollos que trajo en el área económica fueron visionarios. Miren, hay un libro que ahora mismo lo debí traer, lo estaba repasando antes de llegar acá. Hay un libro bien importante que se editó en la Universidad de Puerto Rico y tiene una relación del momento en que Luis Muñoz Marín tenía el pensamiento socialista que tenía para desarrollar los diferentes proyectos, sobre todo la Operación Manos a la Obra, acogido obviamente por Roosevelt, y la Operación Serenidad en términos del desarrollo de la cultura puertorriqueña. Y es mirarlo en términos de cómo se desarrolló aquel proyecto, independientemente de lo que más tarde salió, ¿verdad? De la realidad práctica que vivió Luis Muñoz Marín y asumió un discurso diferente que resultó en la colonia que somos hoy. Que es como si usted estuviera en Puerto Rico en el 2020. En términos de la conceptualización, qué es lo que debemos hacer para tener ese país otra vez de pujanza económica y dónde estamos hoy, sobre todo con el desarrollo de nuestra universidad, que es quizás el desarrollo más importante que ha tenido Puerto Rico, independientemente de los problemas que tiene ahora y de lo que quisieran hacer muchos con la universidad. Así es que sí, yo creo que tenemos que empezar a mover otra vez esa discusión. ¿Dónde estaban los políticos de hoy? Y sobre todo, ponlo en la nevera. ¿Quién de esos políticos, quiénes tienen mente para manejar eso? Que no sea que mirar a Estados Unidos como la única posibilidad de que Puerto Rico tenga desarrollo, porque para ellos Puerto Rico debe ser parte de. Todavía estamos ahí. Y entonces, yo no me puedo ir sin compartir con ustedes lo que yo creo es interesante que va a pasar próximamente, y es que los candidatos del Partido Popular, ahí están los candidatos antes, Charlie Delgado, Juan Zaragoza, Roberto Prats, Eduardo Batia y Carmen Yulín Cruz. Ustedes saben que esa papeleta se quedó en esta papeleta. El 9 de enero, la gente del Partido Popular tienen que ir a votar por uno de estos. Y yo realmente, cuando leí la nota de que van a debatir y que estos son los turnos, me parece bien interesante que el Partido Popular se someta en los tres candidatos a un debate. Cuando en la última semana nosotros estamos viendo a un Charlie Delgado aparentemente por estar atrás en las encuestas que no se comparten porque honestamente yo no he visto ninguna encuesta que no sea los sondeos de los programas de televisión o de radio. Se van a someter a esto y Charlie Delgado anda en un momento en que la gente se cuestiona lo que debe pasar a nivel de la discusión política en Puerto Rico, a dónde van los candidatos, y está yendo mediáticamente, consistentemente, consecuentemente, porque consistente es el flan, a entrevistarse con la muñeca. Y yo me pregunto, ¿qué tienen en la mente aquellos que le llevan las comunicaciones a estos políticos cuando les dicen que vayan a un programa que en el momento, olvídese de lo que ha sido siempre, vamos a irnos al 2020, a junio del 2020, llevan 2 semanas cuestionándose que es racista, que le piden que salga otra vez como una vez salió de la televisión porque no contribuye a nada al debate público. Y este candidato se va a participar del programa todo el tiempo. Pero además de irse
a La Muñeca, va a otro programa de entretenimiento a decir, esto en medio de que está planteado que es la única fuerza en términos de los primaristas a la gobernación, porque en el Partido Nuevo Progresista la gobernadora ha dicho que no va a ir a un debate con Pedro Pierluisi. Pero en medio de eso, que parece interesante y me parece muy bien que se vayan y debatan, y para que su gente decida, va a un programa anoche a decir, cuando lo confrontan, que él no es soberanista. Pero Charlie Delgado, yo tengo por lo menos 3 instancias de recortes e identificaciones de medios. Imagínense, incluido un anuncio del mismo Partido Popular, de Lela Soberano, del 29 de octubre, en que ustedes participaron en una actividad precisamente con su presidente de campaña, el senador Cirilo Tirado, y la entonces senadora Maritere González sobre el proyecto de soberanía. En agosto 14 del 2014, los colegas de Noticiero hicieron una historia que se llamaba Líderes Populares inician campaña a favor de Lela Soberano, y estaba Charlie Delgado. Y yo me pregunto, ¿por qué mentir en este momento? Porque Charlie Delgado sabe que la base del Partido Popular es una base conservadora y él quiere ser el candidato del Partido Popular en las elecciones del 3 de noviembre. ¿Por qué mentirle a la base del Partido Popular o a esos que van a la primaria? En un momento en que el país se está cuestionando que todos los políticos son mentirosos. Ahí lo dejo realmente. Me parece que va a ser súper interesante ese debate. Yo creo que es importante para cualquiera. Ojalá todos debatieran. Sentarse a ver de qué manera piensan y sobre todo hacerles esas preguntas. Oiga, estamos en el 2020. ¿Qué es lo que debe pasar como desarrollo económico de Puerto Rico? A corto y a largo plazo. Un pequeño Pittsburgh borincano, la ciudad imaginada del discurso desarrollista de Fomento, Gabriel Villarón Abstract. Sí, así mismo. Es interesante la construcción de la planta de Puerto Rico Clay Products Corporation en diciembre del 45. Oiga, la producción de loza. Ahí está Caribe China en Vega Baja. Allí están todavía las tierras y no se ha hecho nada con eso. Cintia Rosario, tenemos de todo, un clima excelente para desarrollar la energía renovable para la industria y la agricultura. Los recursos los tenemos, faltan los recursos y el deseo de meterle mano al asunto. Vamos a ver cómo queda eso y qué va a pasar precisamente después de la privatización de la red eléctrica de energía eléctrica. Willow Colón, Charlie parece estar... Vamos a ver. Charlie estuvo ayer en pelota dura y lo percibí incómodo, hasta molesto y defensivo. Él no debe ser el candidato por el PPD, dice Ramón Cardona. Dice Denis Debord, fue una estocada mortal a nuestra economía y contribuyó a que se fueran muchas industrias del país. Así es. Charlie parece estar buscando el favor de la ultraderecha PNP, yendo al programita de la muñeca. Wow, Willow Colón, eso es fuerte lo que estás diciendo. Papo, a Charlie le falta el guitarreño, no me gusta su actitud como candidato, ha dicho que es soberanista, sí, él lo dijo antes, pero ahora lo niega. Yanni Moreno, vi la entrevista, lució fatal. ¿Quién más? Nestal Tirado, saludo Nestal, no te conocía, buenos días, bienvenida a Bonita Radio. Para el proyecto Manos a la Obra se visitó Alemania, entre otros países. Teodoro Moscoso fue como mi tío. José Calabria, según él mismo me contó, y este proyecto se hubiera adaptado totalmente. Nuestra economía hubiese estado más sólida, pues dejaron fuera el desarrollo de la industria de servicios, según me dijo Calabria. Doris Pagán, tú y yo tenemos que hablar entonces, porque yo estoy loca por hacer un buen junte para hablar sobre ese asunto. Así que, como sabes, pongo a disposición algunas botellitas de vino y el patio, porque no podemos todavía reunirnos demasiado juntos, ¿no? Vi la entrevista, lució fatal, Papo Donera. Hay políticos que no aprenden, sí, no hay políticos que no aprenden.
Se cortó las patas al negar que es soberanista y empezó a mentir, dice Naida Camacho. Exacto, ahora dice que no es soberanista porque está tratando de seducir a la ultraderecha. Mario Alegre no, Mario Roche Morales, buenos días amigos. En el debate se tirarán con toda la ropa interior. Carmen Yulín se desinfló. Wow, Rafael Torres. No se sabe nada de ella. Auguro que ganaría Batia, que cuando hizo la investigación del cartel del petróleo, el deponente se paró en la quinta enmienda y se levantó y se fue. Lo encontraron en desacato y todavía lo están buscando. Quedó fuera de base, out, dice Carmen Negrón. Víctor Gómez Villafañe, usted no patrocina a la muñeca, es suficiente, pero el derecho de expresión es constitucional. No vea la mega a las 6. Víctor Gómez Villafañe. Uno de los grandes problemas que tiene el país es no entender que no se trata de libertad de expresión. Cuando el derecho de los demás a vivir en paz y a vivir sin discrimen queda de lado a la libertad de expresión, ahí hay un pensamiento defectuoso y quizás es un problema de conocimiento. Me parece que debemos ser un poco más rigurosos con relación a lo que los medios de comunicación nos están exponiendo. Usted tiene todo el derecho de escuchar y ver lo que a usted le plazca. El que no tiene todo el derecho a violentar mi derecho a vivir en paz y a no ser discriminado es aquel. Y si quiere, me puedo posicionar. Es aquel que utiliza el micrófono para discriminar y abusar y violentar al otro y a la otra. A eso es lo que nos referimos. Chemi Maunés, profesor, buenos días. Qué bueno que está por ahí. Ramón Pérez, tenemos que recordar que la mayoría de los seguidores de este programa son gente PNP que no tienen acceso a otros medios. Irisita Delgado. A Delgado se le subió la sangre a la cara. Fue bien fuerte. Yo vi la entrevista grabada. Zoraida Morales Puig también está por ahí. Compartan, dice Cintia. Y no ha dicho nada sobre la privatización. No, para nada. Saludos, Mario. Sonia Feliciano también está por ahí. Buen día, Bonita Radio. Buen día. Juan Carlos Olmeda. Creo en la energía renovable, pero no le encuentro sentido coger una finca agrícola para montar placas solares, que es lo mismo que construir una urbanización. Necesitamos las fincas agrícolas para garantizar nuestro sustento alimentario. Estás hablando de las fincas que están produciendo las placas. Yo estaría de acuerdo contigo. A mí me parece que debería haber otro mecanismo. Quizás debo estudiar un poco más y que me expliquen. Tal vez es que esa es la manera más fácil, pero yo estoy de acuerdo contigo. Lo que es la tierra debería estar produciendo lo que la tierra produce muy bien, que es una de las soberanías que me parecen más importantes, la soberanía alimentaria y la soberanía de energía. Buenos días, me cogió el día, Sandra García, llegaste tarde. Energía soberana libre de contribuciones para todos, competencia de compañías puertorriqueñas. Aquí se pueden fabricar todos los implementos que se necesitan para energizar lo necesario. Así es, Rafael Torres. Cuando tu derecho a la libre expresión troncha más derechos, eso no es libre expresión, es abuso. Gracias por eso, Denis Bor. Nivia Rodríguez López, buenos días. Buenos días, Vega Baja. 8:40 de la mañana. Lo último que tengo que decir es que, como sabemos, la gobernadora está en campaña y la gobernadora ha insistido en eso de no hablar de lo importante y traer el discurso de que te voy a dar dinero por la puerta de atrás, en lugar de estar diciéndole al país cómo nos vamos a mover y hacer un poco más fructíferos en medio de una pandemia, cuando todavía sabemos a todas luces que no hay ni siquiera un proyecto de salud pública eficiente desde el Departamento de Salud y tampoco en el Departamento del Trabajo con la gente que todavía no recibe el dichoso desempleo. Ahí está aparentemente los elementos de corrupción de que hay gente cobrándole a las personas necesitadas del desempleo por eliminar los puntos controvertibles, etc. Puede decir lo que quiera el secretario del Departamento del Trabajo, pero me parece que no hay nada resuelto en ninguna de las agencias de gobierno. Todavía están en el mismo bote y la
gobernadora anda paseando con Jennifer González tratando de establecer que ellas pueden ser una dupleta. Me parece interesante. Jennifer González puede estar escapándosele a Pedro Pierluisi porque se da cuenta de que Pedro Pierluisi no va para ningún lado. Yadi Carrasquillo, energía solar no es la mejor ni la más limpia. Hay muchos otros más eficientes y sostenibles. Te puedo hablar de esto si quieres. Eso es lo que trabajo, sostenibilidad. Gracias, Yadi. Cuando quieras me mandas información o hablamos. Claro que sí. ¿Cuál es el escándalo de hoy? Llevo 2 días sin conectarme. Carmen Mercado, el escándalo de hoy realmente es el repaso de la semana. Pero no es un escándalo, me parecen notas positivas. Teresita Fuentes Marimón insiste en el asunto de los proyectos para atraer las manufacturas de medicamentos y dispositivos médicos. Eso insiste y ya el gobierno de Puerto Rico, a través de las alianzas de desarrollo económico y sus funcionarios, están diciendo que Peter Brown vino a Puerto Rico precisamente a empaparse de lo que está ocurriendo ahí para ir a decirle a Trump, este es el proyecto, así que ponte las pilas. Dicen que los que recibieron PUA tienen que llenar planillas federales. Es cierto, aparentemente, Iona Muñiz, pero eso es algo que tengo que todavía verificar con un CPA porque no lo tengo muy claro. Tienes ASA, ausencia sin autorización. No sé de lo que habla Nidia. Ya, a que arrestan a los que están tumbando 600 de los millones de las pruebas, nada pasa, hay que ver. Denise DeBoer, a la Autoridad de Energía Eléctrica no le conviene producir energía alterna porque le tumban el kiosco. Exacto. Willo Colón, dice Sandra García, esa es la mentalidad gringa que matan en nombre de la libertad de expresión. Así es. Bueno, son las 8:43, nos fuimos. Recuerden, hoy es viernes, cojas un break. Si puede, vaya a TH Móvil si está en Puerto Rico, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, nos da el guito para seguir el proyecto. Seguimos en el análisis, sobre todo en la implementación del proyecto de las primarias, que va a comenzar el 2 de agosto hasta el 9 de agosto, el mismo día de la primaria, con diferentes equipos en la calle, sobre todo entrevistas en profundidad, etcétera. Lo que usted debe mirar de los candidatos y candidatas que van a correr en esa primaria. La Constitución nos ofrece la libertad de expresión, pero tenemos el deber de respetar al otro y vivir en paz. Es una responsabilidad inmensa hacer uso de la palabra de forma responsable y respetuosa. Gracias por eso, Cintia Rosario. Yanni Moreno, la reaparición de Rosselló tirándole la toalla a Wanda. Gracias, se me iba a olvidar. Miren, Ricardo Rosselló Nevares le ha escrito una cartita, está agallado, como dirían en country. Le ha escrito una carta a Wanda Vázquez que lo menos que le dice es: los pormenores de la mudanza se delegaron. Está hablando agallado porque él dice que Wanda está filtrando información de que él y que se llevó unas cuantas cosas de Fortaleza y que eso no es cierto. Casi le dice, yo no soy un pillo. Dice Ricardo Rosselló Nevares en una carta que le envió a Wanda Vázquez Garcés, de no expresarse públicamente según reclamamos, quedará evidenciada una intención maliciosa de filtrar información falsa y generar una discusión pública viciada que se basa en una mera insinuación sobre el paradero de los artículos en cuestión y un rol que nunca tuvimos en este proceso. Esa es la carta que le fue copiada a los secretarios de la Gobernación, Antonio Pavón Valle, y a la asesora legal Grisel Santiago Calderón. Dice que los 3 corrales para niños, la butaca para masaje, ahí viene, la butaca para masaje costó $3,369, qué bárbaro, y el Columbia Aircraft, todo eso él no se lo llevó, que eso es falso, y que esa mudanza se le delegó al personal de administración y propiedad solicitando que solamente se mudaran nuestros artículos personales, y dice él que dejaron algunas otras cosas allí, y que además de eso, Beatriz Arreizaga habló con ella en un par de ocasiones pidiéndole, déjate de estar diciendo mentiras. Qué interesante. Como ahora se están matando entre ellos. Y los otros días, como dice Denise DeBoer, la ex primera dama, Beatriz Arreizaga, casi le dice mentirosa a Wanda Vázquez Garcés, le dijo, lo que está diciendo no es cierto. Fernando Zulzona también está por ahí. Empezó la tiraera, llegó la campaña. Así es, comparte si llegaste tarde como yo, pero estamos escuchando. Gracias, Sandra García. Gente,
Yo no sé cómo Ricardo Rosselló Nevares se atreve, independientemente de lo que pase y sea o no cierto el asunto de si se llevó o no se lo llevó y su relación con Wanda Vázquez Garcet. Se atreve a salir a hablar de lo que le imputa a la gobernadora hoy, gobernadora sucesoral. Pero ¿cómo se atreven a darle cara al país después del papelón que hicieron? Después que nos hayan sacado por la puerta de atrás de la fortaleza, casi los tiran, casi se los llevan en una lancha. Después que no solamente hubo corrupción en ese gobierno, sino que todavía estamos pagando los platos rotos de la mala administración de los jefes de agencia dirigidos por Ricardo Rosselló Nevares y Elías Fernando Sánchez Sifonte, que no tenía ningún puesto, pero era el combinado más activo en la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Así es que ese es lo último. Pero estamos en Noticias con Café. Recuerden, no se olvide, bonitasradio.net, allí todavía puede donar lo que pueda, si puede, honestamente. ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, que también estamos en iVoox, iTunes y Spotify, los podcasts. Y sobre todo, vaya a YouTube, suscríbase, le da la campanita y participe. Allí se forman unas discusiones buenísimas con la diáspora. Y como siempre, gracias a la diáspora, porque ustedes también hacen país puertorriqueño. No se olviden de generar preguntas para los candidatos y candidatas que vamos a estar durante esa semana haciéndoles. Y me encantaría que la diáspora fuera parte esencial de esa discusión con los diferentes candidatos hacia la primaria. Saludos, Carmen. Así son las organizaciones políticas criminales. Ellos a veces se pelean entre sí, también así son las pandillas de criminales. Bonita para gobernadora, jajaja, jamás. RR no se llevó nada, se lo enviaron a él. Cintia Rosario, Ricardo Rosselló salió como su padre, corriendo del país, así es. Bueno, pelean por las gradas, pero todos cenan juntos también. ¿El nene Ricky vive con papi? No sé. Dicen que Maga es la que lo está manteniendo porque el papá no quiere saber de él. Éxito, mañana a las 11 de la mañana tenemos Esto es lo último, no se olvide. Comparta. Vamos a insistir en hacer este proyecto un periodismo sustentable, que ahí está The Winery Outlet, que si usted quiere vinos, no se mueva de la casa, entre a la página, coloque allí lo que usted quiere, pague por la misma página de Winery Outlet y se lo llevan a la casa. Éxito y nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Hasta mañana.